Claro, hemos conocido esta tarde la imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acusado de beneficiar a empresas gasistas desde el Ministerio en la etapa de Rajoy. Ahora, Campos, queremos contar que aparte del exministro hay imputados varios altos cargos precisamente de aquel gobierno del Ejecutivo de Rajoy. Hablábamos simplemente de la cúpula del Ministerio de Hacienda, pero vamos a hablar de qué nombres están también imputados. El auto del juez detalla que supuestamente la corrupción se instaló en todo el Ministerio de Hacienda de Rajoy entre 2012 y 2018, desde que arrancó aquel gobierno y durante las 2 legislaturas en las que se mantuvo en el poder. No solo, Pablo, el ministro Montoro está imputado, también el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, la subsecretaria de Estado de Presupuestos, Pilar Platero, el subsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez, 2 directores generales de tributos, Diego Martín Abril y José Alberto García, el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez, el subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, el asesor del gabinete del ministro, Rogelio Menéndez, y el director del gabinete del secretario de Estado, José María Buenaventura. El juez atribuye a todos ellos delitos continuados de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Pues ya lo ven, no es solo el exministro Montoro, también altos cargos, ahora nos lo contaba Campos, de aquel gobierno de Rajoy. El juez se había puesto el foco en Equipo Económico, un despacho de abogados creado por el propio Montoro tras haber sido ministro de Hacienda con José María Aznar. El juez cree que después de haber, cuando fue titular de Hacienda con Mariano Rajoy, lideró una organización que habría tejido una red de influencias. Un entramado, dice el auto, para impulsar reformas legislativas y favorecer así a las empresas gasísticas. Todo a cambio de importantes pagos a ese despacho, una cantidad cercana a los 780.000 euros. Hay 6 empresas y una treintena de personas investigadas, entre ellas 9 altos cargos de Hacienda durante el mandato de Mariano Rajoy. Se les atribuyen 7 delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. El despacho de abogados, en un comunicado, ha negado de forma rotunda y tajante haber pertenecido a una supuesta trama y ha remarcado que Montoro dejó el despacho de abogados a principios de 2008 y que desde entonces ha permanecido completamente desvinculado de la firma. A esta imputación ya ha reaccionado el PSOE. Los socialistas dicen que los 2 ministros de Hacienda del Partido Popular han acabado imputados. Dicen que si llegan a poner 3, pues habrían sido los 3. Reprochan a Feijóo además que llame mafia a los demás cuando él tiene, dicen, una foto de vacaciones con un narco. Esto es el Partido Popular, ironizan genio y figura. Lo que antes ha dicho Yolanda, que hace ya años se publicaron algunas cuestiones sobre este despacho al que había estado vinculado Cristóbal Montoro antes de ser ministro, vamos, era socio del despacho, y se publicaron algunas informaciones. Yo lo que desconocía es que esta investigación se seguía instruyendo y lo que me parece escandaloso es que hayan tardado 7 años en levantar el secreto de sumario. En todo caso, bueno, recordarle a José María Aznar, que nos da lecciones todos los días de ética política, de integridad y de buen comportamiento en la vida pública, que ha tenido ya a 4 ministros, al menos 4 ministros, 3 de ellos condenados y un cuarto imputado. Tenía a Eduardo Zaplana, tiene a Cristóbal Montoro, tiene al artífice del milagro económico, Rodrigo Rato, y tiene a Jaume Matas. Por eso, antes de hablar y de impartir clases de ética política, debería de pensar un poco. Y un poco recordar lo que he dicho antes a las 10, ¿no? Que supongo que en el Partido Popular estarán toda la noche trabajando en ello para abrir expediente previa expulsión de Cristóbal Montoro del Partido Popular, darle de baja en militancia. Y además, también recordar, porque ha habido algunas informaciones, yo creo que Cristina de la Hoz, que es compañera de este programa también, ha publicado varias informaciones en las que anticipaba que algunos de los colaboradores de Cristóbal Montoro los había fichado Alberto Núñez Feijóo como asesores en política económica para que le ayudaran a redactar el programa fiscal con el que pensaba concurrir a las próximas elecciones. Por lo tanto, supongo que a todos ellos les estará
esta misma noche abriendo un expediente disciplinario. Juanma. Yo he preguntado en Génova cuando lo ha dicho Esther y obviamente yo sé que tú lo dices con sorna. No están en ello. No están en ello todavía. No están en ello todavía, pero bueno, por confirmar, no están en ello. Te agradezco la pregunta. No están en ello todavía. Que hayas trasladado la pregunta. Claro, claro. Hombre, se me ha encendido la bombilla, digo, a ver si va a haber noticias. Y van a estar abriendo... No, todavía no están en ello. Es verdad que algunos, como Miguel Ferre, el exsecretario de Estado, o la señora Currás, que también fue secretaria de Estado y que estuvo muy ligada, fueron asesores de la propuesta fiscal del 2023 de Feijóo. Yo, hasta donde yo sé, ya no están ligados con Feijóo, pero sí tuvieron ese papel. El que sí está ligado con el partido, yo creo que tiene un peso tremendo su imputación, es Cristóbal Montoro, por mucho que dejase de ser ministro hace 7 años, fue un todopoderoso ministro de Hacienda. Una figura clave, tanto en los gobiernos de Aznar como en los de Mariano Rajoy. Y yo repito lo que decía al inicio, es muy importante subrayar que equipo económico se llamaba Montoro y Asociados. Y cuando él va al gobierno, vuelve al gobierno, vende sus acciones a los socios, pero siguen teniendo una influencia sobre él. Para mí debe de ser difícil, creo que debe de ser difícil probar que un ministro intente conducir el debate de los consejos de ministros hacia donde a él le conviene para favorecer a su ex despacho. Debe de ser difícil de probar, pero si se prueba es de una gravedad extrema. Bueno, es una corrupción tremenda, con lo cual hay que mantener, yo creo, el ojo avizor en esto y leernos, porque no nos ha dado tiempo, hemos entrado aquí justo cuando lo conocíamos, todo el sumario, ahora que se levanta el secreto, y ver hasta dónde llega este caso. Bueno, ¿no? Pero muy importante decir que el equipo económico era un poco un lobby, era un lobby. Bien, el escrito llega a decir que algunas leyes aprobadas durante el mandato de Aznar, de Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, fueron redactadas por este despacho. No, equipo económico asesoraba y hacía borradores para Montoro, eso lo confirmo yo de primera mano. Sí. No, yo, como os decía antes, a mí no me resulta nuevo, porque es verdad que se había publicado se habían publicado noticias de ese lobby y de las relaciones que había con Montoro. Hubo una denuncia, como digo, de un contrato que habían hecho la Cámara de Comercio de España con equipo económico, y esa sí que se archivó. Luego también en los tribunales había discrepancias entre varios fiscales, y yo creo que probablemente esa puede ser una de las razones por las que ha tardado más en despejarse este caso. No sé, la verdad es que no sé sinceramente si es en este caso o era en otro también relacionado con ellos, porque han tenido varias denuncias. Entonces había discrepancias entre los propios fiscales en si seguir adelante o no seguir adelante con ello. Veremos a ver cómo sale todo, pero vamos, que yo, como decía antes, una de las cosas que todo esto me produce cierta satisfacción de decir, bueno, al final la justicia actúa. Es verdad, ojalá hubiera sido antes, y yo soy de las que opina que la justicia, para ser justicia, debería ser rápida. Además de la justicia, que estamos hartos de escuchar a la derecha española hablar de responsabilidades políticas, hay que exigirlas también aquí, ¿no? En este caso. Por supuesto. De la misma forma que exigimos desde el minuto 1 que en el Partido Socialista se expulsara al señor Ábalos, a Santos Cerdán y a todos los que han estado implicados. Que Montoro, por mucho que haya sido en el PP entonces, o sea, ahora mismo no es lo que era el señor Ábalos en el PSOE o en el gobierno. ¿Es militante del Partido Popular o no es militante del Partido Popular? No sé si es militante del Partido Popular, que lo hagan y que apliquen las mismas reglas. Dicho sea de paso, hay imputados en este momento en casos de corrupción dentro del Partido Popular que siguen en su puesto institucional y orgánico. Vamos, yo entiendo perfectamente que el PP, ante los casos de corrupción del PSOE, si quiere se pone de brazos cruzados y dice qué bien, cuando la justicia decida ya hablamos, ¿no? ¿Ante Montoro, la número 3 del Partido Popular de Madrid, callamos? No, porque vas a callar. Claro que sí, puedes exigir lo mismo, claro que sí. Bueno, si esto, efectivamente, 7 años es mucho tiempo. No sé qué es lo que ha ocurrido, que digamos que vericuetos ha habido que, caminar por ellos para llegar a esta imputación 7 años después, de algo que efectivamente habíamos oído, había run, se había publicado algo, pero no se había concretado. Si se prueba, esto hay que verlo, porque no es fácil probar estas acusaciones. Cuando hay una imputación es porque entienden que hay materia, si no, no le imputan, y sobre todo un personaje de este nivel.
pero si se prueba es de una gravedad extrema. Estamos hablando de una trama criminal, así de claro, sofisticada, muy sofisticada, que encabeza nada menos que un ministro de Hacienda. Un ministro de Hacienda no es un ministro cualquiera en estos asuntos. Un ministro de Hacienda es el que hablaba de nuestros dineros y el que nos exigía que fuéramos muy rigurosos con Hacienda. Yo vuelvo a recordar que este señor señaló en el Congreso de los Diputados a los periodistas con el dedo. No solo les señaló, sino que la agencia tributaria actuó contra periodistas. De hecho, nosotros en ABC publicamos, porque Javier Chicote, mi compañero Javier Chicote, fue uno, ABC sacó 2 portadas, de Equipo Económico y de Montoro, y le abrieron una investigación al mes siguiente. Que no fue ninguna broma la inquina con la que la agencia tributaria, aplicando normas con carácter retroactivo, que eso a mí me parecía delirante, actuó contra los periodistas, algunos de los cuales les produjo un daño económico brutal. Fue el momento en que él convirtió a la agencia tributaria en una institución que tenía prestigio, y a mí me parece que bajó mucho su prestigio porque había mucha arbitrariedad en el proceder de la agencia tributaria en la época de Montoro. Y este señor que ahora aparezca imputado con un marrón de estas características ya es un palo. Desde luego, para el PP, pues no estarán pasando la noche pensando en qué van a decir mañana, pero sin lugar a duda es un marrón difícil de digerir para el Partido Popular, sobre todo porque efectivamente en el pasado Congreso del Partido Popular hubo 2 señores, Rajoy y especialmente Aznar, que tuvieron el cuajo de hablar de un gobierno lleno de corruptos cuando ellos tenían... De cuajos, o sea, el señor Ábalos, recuerda lo que dijo el señor Ábalos en su... Si yo no tengo dudas de que el señor Ábalos quién es, y la decisión... Y lo que dijo ayer, o sea, que aquí y la decisión que supone, y lo del señor Cerdán, y todo lo que se quiera, que tiene toda la gravedad del mundo. Pero es verdad que presentarse en un congreso del Partido Popular 2 señores, y en especial el señor Aznar, para decir lo que dijo, hay que tener la cara como el cemento. Lo digo así de claro, porque, hombre, sé más discreto, porque te has comido corruptos en tu gobierno, te los has comido. Y Rajoy, con todos mis respetos, se comió toda la financiación ilegal del partido, y hay que recordar que el 60% de la reforma que se hizo en Génova, incluido el despacho donde se sienta el presidente del Partido Popular, se hizo con dinero B. Bueno, y algo mucho más grave, que es la policía patriótica, que es el mayor escándalo que ha habido en este país en los últimos 40 años. Creo que de esto ya se escribió en su día, no sé si exactamente de esta trama, pero es verdad que hace ya, en 2017, yo ahora viniendo para acá y repasando, nosotros una vez publicamos varias cosas de Equipo Económico que efectivamente tenían, o sea, se aprovechaba un poco la relación que había tenido con Montoro, porque es cierto que buena parte de la cúpula de Equipo Económico fueron altos cargos de la administración tributaria. Eso es verdad que eso te da unos conocimientos que tú puedes utilizar en un despacho privado, que eso no tienes problemas si acabas pasando tus 2 años de incompatibilidad, pero claro, el problema es si se demuestra que se utilizó la relación, que ellos ya no estaban en el poder en ese momento, porque fue en la etapa de Aznar donde coincidieron con Montoro en el ministerio, ¿no? Entonces, después Montoro volvió, pero ellos no, el resto del Equipo Económico se quedaron en ese bufete de abogados. Punto importante sobre esto. Antes de llamarse Equipo Económico, este despacho se llamaba Montoro y Asociados. Montoro y Asociados, pero cuando Montoro entra en el gobierno, tiene que vender sus acciones a sus socios y se le cambia el nombre por Equipo Económico, que por cierto Montoro era el líder del Equipo Económico del PP. Bueno, eso es un juego de palabras bastante importante. Yo jurídicamente no lo sé si se sustanciará, hasta qué punto se puede determinar que Montoro, cuando influía sobre una ley, lo hacía para beneficiar a sus ex compañeros de despacho. Eso el juez tendrá los indicios suficientes o no, lo veremos. Lo que sí sé periodísticamente es que Equipo Económico tenía influencia sobre el gobierno. Bastante influencia. Había muchas personas de Equipo Económico que preparaban papeles para el gobierno, que preparaban borradores. Es decir, había una relación de interdependencia entre sus ex colaboradores y Montoro clarísima. Y cuando los periodistas, yo en ese momento era periodista
de Economía. Queríamos enterarnos de algo que iba a hacer Montoro, íbamos a equipo económico, a ver si nos daban pistas y nos decían por dónde podía ir la cosa. Y cuando había una vacante en el ministerio, todos mirábamos al equipo económico a ver quién de allí era el que iba a ocuparla. Quiero decir, lobby hacía equipo económico. Ahora, determinar lo otro, yo iría con pies de plomo porque el caso, acabamos de levantar el sumario y veremos, ¿no? Pero en la vía contraria, sin duda. El de Montoro es muchísimo más grave por las implicaciones y los fallos administrativos que revela. Yo creo que hay dos elementos clave en este caso concreto, vamos a ver luego cómo se aterriza en términos judiciales, pero el primero es que, si os acordáis, no hará ni un mes que se ha lanzado la iniciativa de hacer un registro de lobbies en el Congreso. Y a mí esto me parece una de las grandes tomaduras de pelo que estamos haciendo a los españoles. El lobby en España se hace en los ministerios, no en los despachos del Congreso. Y supongo que de espaldas a la evidencia. Esto es, por lo tanto, lo que tenemos es que buscar trazabilidad de la huella legislativa desde los propios ministerios. Es decir, necesitamos saber los ministros con quién se reúnen, con quiénes tienen trato, cuáles son las posibles redes de influencia y de dónde salen esos proyectos legislativos, quién los inspira. Y eso no está ahora mismo sobre la mesa, y yo creo que estamos poniendo el foco en el Congreso porque es lo más fácil y no hay. Y lo segundo, hay que revisar las incompatibilidades claramente de nuestros cargos. O sea, al final, que el señor Montoro pudiera continuar manteniendo un vínculo con este gabinete, aunque fuera de manera indirecta, y esto le permitiera facturar de manera fraudulenta para beneficiarse, pensamos, de este tipo de operaciones legislativas, una vez más, revela otra falla desde una perspectiva administrativa. A mí esto es lo que más me preocupa, porque luego, ¿qué es lo que ocurre? Estallará otro escándalo y volveremos a lanzar el enésimo paquete de regeneración y de lucha contra la corrupción. Ernesto, ¿qué tenemos por ahí ahora mismo? Porque esto es novedad, decías, un caso que va a traer mucha cola. ¿Por qué, Ernesto? Va a traer mucha cola porque han convertido una empresa, Equipo Económica, en la cual participaba Cristóbal Montoro como socio fundador, y él dejó presuntamente esa empresa para pasar a desempeñar el puesto de ministro de Hacienda. Lo que ha hecho es nombrar a todo su equipo para servir a esa sociedad de lobby Equipo Económico, y ha aprobado leyes que luego fueron al Parlamento que favorecían intereses gasistas. ¿Por qué intereses gasistas? Esto empieza con una empresa de gases en Tarragona. Se encuentra ahí en el año 2017 por parte de los Mossos de Escuadra una serie de correos electrónicos. Y entonces interviene la fiscal Carmen García Cerda con el juez Rus, y pide a todos los correos electrónicos relacionados y sobre todo los anexos. Se le mandan los anexos y todos los correos electrónicos en el 2017, todavía era el gobierno de Rajoy, y ahí empieza la causa. Jesús ha estado 7 años bajo el secreto del sumario. Aquí los héroes son el juez Ruz de Tarragona, juzgado número 2, Carmen García Cerdá, fiscal anticorrupción, que ha sido sancionada con una multa de 1.000 euros, presuntamente por desobedecer al fiscal Luzón, y compañeros míos, periodistas, como Tono Calleja y Cristina Gallardo, que han informado desde el periódico sobre esta información. Es un macro caso. Deja Gürtel, si la investigación se profundiza, si nadie se entromete, a la altura de una verruga. Bueno, esto cuando veníamos de oír recientemente a José María Aznar diciendo, Javier Aroca, que Sánchez podía acabar en la cárcel, lo dijo recientemente en el Congreso del PP, y ahora tenemos a Montoro, que estuvo con Aznar, que estuvo con Rajoy, y otra vez veníamos a hablar de la acción, ahora aparecen las empresas gasistas. Sí, yo creo que, no sé si ahora mismo Feijóo, Aznar y Rajoy podrían otra vez situarse debajo de una pancarta que dijera mafia o democracia. En cualquier caso, lo que aparece claro es que el PP como mínimo tiene gases, y eso no es bueno tampoco para la democracia. Tremendo. Un titular que pido sobre esto, Cristina, la imputación de Montoro, la relación con el despacho, las empresas gasistas, los presuntos beneficios corruptos. Bueno, una trama que huele muy mal. Como esos gases, efectivamente, que decía Aroca, vamos a ver hasta dónde llega. Y por dejar la expresión, que sé que os va a gustar, esto es lo que los politólogos llamamos la captura de políticas. ¿Cómo condiciona una política a base de talonario? Bueno.